Buenas tardes. A nombre de la Universidad de las Américas Puebla y de la Dirección General de Tecnologías de la Información, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos la participación de una persona que admiro particularmente y me refiero a David Tintor Pérez, con la conferencia Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad en la Nueva Normalidad. David Tintor Pérez se autodefine como un especialista en ciberseguridad, geek y ñoño, con más de 25 años de experiencia en tecnologías de la información, de los cuales los últimos 12 los ha dedicado al diseño de arquitecturas de seguridad y a la cacería de amenazas. Empresario y técnico autodidacta apasionado de temas de seguridad e infraestructura de cómputo y redes, además de un destacado solucionador de problemas especialista en threat hunting o cacería de amenazas. Tendremos una participación de 40 a 45 minutos para cerrar con una sesión de preguntas y respuestas, para lo cual tendremos a su disposición el área del chat. Sin más preámbulo, te invito a tomar la palabra. Considéranos tu casa virtual en esta ocasión, David. Muchísimas gracias, Beto. Es un placer estar aquí con ustedes. Es un gusto poder compartir. Soy un creyente de que el conocimiento debe compartirse y el esfuerzo que hacen en la universidad por difundir conocimiento me parece un esfuerzo muy loable, entonces encantado de participar del mismo. Y el tema que nos trae hoy es un tema muy interesante porque es uno de los temas más complejos en cuanto al tema de la seguridad o de la ciberseguridad en este caso. El cómo debemos de responder a un incidente es uno de los temas más complejos y que mayor conocimiento requieren. Y es un tema que evoluciona muy rápido, está evolucionando minuto a minuto y eso lo vuelve muy interesante y lo convierte en un tema de ñoños, porque al final del día hay que hacerlo por gusto, porque hay que dedicarle más tiempo del normalmente razonable para una chamba. Y me gustaría empezar definiendo el tema. ¿Qué es un incidente, no? ¿Qué es un incidente? ¿Qué es lo que representa hablar de un incidente? Porque es lo primero que se malinterpreta cuando hablamos de ciberseguridad. Si alguien prende un cerillo, no es un incidente. Si el cerillo provoca un incendio, entonces es un incidente. Si nosotros recibimos un correo malicioso con un malware, pero no se infecta nuestra computadora, no lo abrimos y no se infecta nuestra computadora, es un evento, más no es un incidente. Un incidente es algo que ocurre, es un evento o una serie de eventos que ocurren y afectan nuestra normalidad, afectan nuestra continuidad, afectan nuestra operación, nos causan algún daño. Entonces, lo primero que hay que entender es que un incidente es algo que ya ocurrió, que ya está en proceso y que no es un evento que apenas tiene posibilidad de suceder o no suceder, sino es algo que ya está sucediendo. Ajá. Y utilicé esta imagen en particular porque un incendio es algo muy claro para todos, ¿no? Vemos fuego fuera de donde debería de estar y entonces tenemos un incendio, tenemos un incidente. Y eso me lleva a un punto muy importante que es cómo reaccionar a un incidente, cómo deberíamos de reaccionar a un incidente. Aquí hay un malentendido muy común y es cuando hay un incidente tenemos que intentar detenerlo inmediatamente, tenemos que tratar de mitigarlo de forma inmediata y ese es el primer error. Un incidente primero debe de analizarse, primero debe de estudiarse, primero debe de entenderse para poder determinar cuál es el mejor mecanismo, la mejor forma para reaccionar a él, para mitigarlo, para resolverlo. Ajá. Y este es un ejemplo que me gusta porque al final del día, en la imagen anterior veíamos un incendio forestal que se apaga con agua y en esta imagen estamos viendo un incendio eléctrico que lo peor que podemos hacer es intentar apagarlo con agua. Ajá. Normalmente a eso nos referimos con que un incidente se tiene que analizar. Si yo veo fuego, si yo veo un incendio no es algo único, un incendio es una situación que puede tener múltiples variantes. Y dentro de esas variantes, por ejemplo, está un incendio causado por un problema eléctrico.
Y la reacción a un incendio causado por un problema eléctrico va a ser completamente distinta a la reacción de un incendio causado por papel, por madera, por otros componentes. O un incendio con aceite. Nosotros le echamos agua a un incendio con aceite y va a salir peor el remedio que la enfermedad. En ese mismo sentido pasa con los incidentes de seguridad. Reaccionar equivocadamente a un incidente de seguridad puede ser más grave que el propio incidente de seguridad. Ajá. Y en ese sentido, hay que entender cómo debemos reaccionar a un incidente. Esta plática me gustaría centrarla en los retos que enfrentan las personas, que enfrentan las organizaciones para lograr reaccionar a incidentes de seguridad. Ajá, para lograr responder a incidentes de seguridad. ¿Cuáles son los retos que normalmente impiden que la reacción sea la correcta, se dé en tiempo, se dé en forma? Y yo enfoco estos retos como síndromes. Ajá. Y el primer síndrome es el síndrome de las manos ocupadas. Ajá. Es decir, tenemos a nuestro personal que responde a los incidentes, tenemos a nuestro personal que responde a los temas de seguridad todo el tiempo ocupados, los tenemos sobresaturados, los tenemos sobrecargados. Es decir, tienen las manos ocupadas. Entonces, cuando ocurre un incidente, están haciendo otra cosa. Eso va a impedir que se den cuenta rápidamente del incidente, que puedan modificar su actividad rápidamente para empezar a analizar y atender el incidente, y eso va a postergar o a retrasar la respuesta al incidente. Deberíamos de tener manos disponibles para responder a un incidente. Es decir, y regresando a ejemplos muy prácticos, si tengo un incendio, no voy a ir a comprar el extinguidor, ya lo tengo que tener conmigo. Ajá. Porque si tengo el incendio y tengo apenas que ir a comprar el extinguidor, pues entonces tengo un problema porque el incendio va a crecer mucho más de lo que debería antes de que yo logre responder a él. Pasa lo mismo con la seguridad. Yo debería de tener manos listas para responder a incidentes de seguridad. Manos cuya función sea estar esperando un incidente de seguridad, sea estar buscando los incidentes de seguridad y reaccionando a ellos. Y aquí es algo muy, muy peculiar porque confundimos evento con incidente y normalmente tenemos a la gente de respuesta a incidentes atendiendo decenas de eventos, cientos de eventos, lo cual es falso, lo cual no son incidentes. Incidentes son los que ocurren y los que deberíamos de atender. Y entonces ese es el punto donde tendríamos que tener las manos libres, las manos desocupadas para poder reaccionar de la mejor manera a los incidentes. Otro de los retos que vemos en el tema de la respuesta a incidentes es el síndrome de la interpretación. ¿Y qué es el síndrome de la interpretación? Normalmente alineamos dentro de las organizaciones e incluso de forma personal, alineamos nuestra seguridad con normativas, con buenas prácticas que se desarrollaron en algún otro lado, que las desarrolló alguna otra entidad, alguna organización, algún gobierno, alguna persona. Y a la hora que hacemos la interpretación de lo que debemos de hacer, acabamos haciendo cosas completamente disfuncionales, como poner un candado en un lugar donde no sirve para nada, ¿no? Que es el ejemplo que tenemos en esta imagen. Muchas veces en el esmero de alinearnos a una normativa, en el esmero de dar cumplimiento a una normativa, atendemos cosas que a nosotros no nos afectan. Atendemos o resolvemos problemas que no son nuestros y dejamos nuestros verdaderos problemas, nuestros verdaderos riesgos sin atender. Ajá. Decimos, la norma dice que deberíamos de documentar cada incidente de seguridad que se presente. Confundimos el término incidente con evento y tenemos personas que están documentando y documentando y documentando cientos de eventos que no tienen ningún valor que se documenten, que no sucedieron, que fueron temas que simplemente aparecieron en un log, pero no tenían potencial de causarnos un problema. Pero como interpretamos mal la regulación, como interpretamos mal las normativas, acabamos haciendo algo que no necesitamos
no nos da valor y simplemente nos ocupa, nos dificulta en realidad podernos concentrar en los temas que valen la pena. Esto también deriva en el síndrome del control. Ajá. Normalmente empezamos a sumar control tras control, tras control, tras control, tras control, y lo acabamos volviendo ineficiente. Es decir, acabamos poniendo decenas de controles, centenares de controles que no están alineados con distintos temas, que están uno encimado sobre del otro, atendiendo el mismo tema y sobreatendiendo el mismo tema. Esto es algo también que pasa mucho en las organizaciones. Nos sobrecargamos, nos llenamos de actividades a realizar, nos llenamos de actividades que tienen que estar encima de nosotros, que tenemos que estarles dando atención, que tenemos que estarlas administrando, y entonces nos dificultamos a nosotros mismos la vida. El sobrecontrol es otro de los grandes riesgos para lograr una buena respuesta a los verdaderos incidentes de seguridad. Hay otro problema más, que es el problema de los hilos y la comunicación. Normalmente la respuesta a incidentes implica un equipo multidisciplinario, implica que varias personas tienen que trabajar en la respuesta a incidentes. La respuesta a incidentes es algo que tiene muchas capas, ya hay muchos mapas, por ejemplo, Mitre nos genera mapas prácticamente que nos dicen todos los puntos en los que podríamos responder a un incidente. Ajá. Cómo responder a un incidente particular de un tipo o de otro, podemos mapearlo de forma muy simple y podemos lograr encontrar múltiples oportunidades de reaccionar al incidente y de mitigar el efecto que va a tener para nosotros. Pero para que esto se pueda dar, tienen que pasar varias cosas. Una, la gente que tiene que participar en el proceso de mitigación, no solo el equipo de respuesta a incidentes, sino quien tiene que ayudar al equipo de respuesta a incidentes, tiene que en realidad tener la intención de apoyar, tiene que en realidad participar con la gente, tiene que ayudarnos. Me ha tocado ver escenarios donde se presenta un incidente con un cliente, se recomienda una respuesta, parte de la reacción tiene que venir de otra área y la otra área simplemente dice, yo estoy ocupada, permíteme después, y llega a pasar una semana y la otra área no atiende a la respuesta a incidentes, no apoya al equipo. Y entonces, pues el incidente crece, el incidente se vuelve un caso mayor y se convierte en un enorme problema. Los equipos de respuesta a incidentes deberían ser de los equipos mejor comunicados dentro de la organización, reduciendo los hilos de interacción lo más posible para poder generar una comunicación rápida, una comunicación eficiente que permita realizar una rápida investigación del incidente, realizar una rápida toma de decisión del mejor proceso de contención y luego realizar el proceso de contención del incidente. Si logramos tener un buen escenario de comunicación entre las áreas y logramos reducir los hilos que se presentan, entonces vamos a poder reaccionar de forma muy rápida y muy eficiente a los incidentes. Ajá. Hay un síndrome más en el tema de la comunicación y es el síndrome del desinterés. El síndrome del desinterés es algo muy marcado, en especial en México, en especial en nuestra identidad latina, es algo muy marcado. Este video que están viendo atrás de mí es de un portal de facturación electrónica de una empresa que desarrolló una empresa de tecnología que le contratan muchos de sus clientes para generar su tema de facturación y es un portal a donde sus clientes pueden entrar a generar una factura o a donde ellos mismos pueden entrar a generar una factura para cumplir las normas. Este portal lo descubrió uno de mis compañeros de la empresa hace más de 2 años y descubrió que tenía una vulnerabilidad que permitía lograr obtener un privilegio de acceso administrativo en menos de 30 segundos al portal y poder entrar al portal y hacer lo que uno quiera con él.
crear facturas, crear clientes, modificar cuentas bancarias, básicamente hacer lo que quiera, lo que se quiera con él. Este es un portal que hoy en día sigue siendo vulnerable. Tiene más de 2 años siendo vulnerable. Y tanto el cliente como la empresa que lo desarrolló ya fueron informados. Ya se les buscó, ya se les trató de decir, oye, tienes un problema de seguridad. Este problema de seguridad puede crecer de forma grave. Este problema de seguridad puede convertirse en un problema de millones de pesos, de muchos millones de pesos, decenas de millones de pesos, centenares de millones de pesos es el riesgo por las implicaciones puntuales que tiene. Ajá. Y no han tenido interés en resolverlo. Ajá. Y ese es un síndrome que pasa. Normalmente atendemos la seguridad hasta que se convierte en un incidente que ya logró tener éxito, que ya culminó, y entonces lo que hacemos es tapar un hoyo. Ajá. Pero el incidente ya ocurrió. Ajá. Este problema pareciera trivial, oye, yo me meto al portal de alguien más y genero una factura. ¿Qué problema de seguridad podría haber? Pues algo tan sencillo como que alguien se pusiera a vender facturas utilizando mi certificado de Hacienda. Y entonces me endosa toda la responsabilidad fiscal. Ajá, y él simplemente se lleva dinero. Y entonces cuando Hacienda se vaya contra alguien, se va a venir contra mí, que soy el dueño del certificado con el que se están timbrando las facturas. Y esto es un problema de cientos de millones de pesos lo que podría implicar. La afectación puede ser grave en exceso y el interés de la gente que está detrás de esto es básicamente nulo. Ajá. Al grado, como les decía, que ya están informados del incidente y básicamente no están reaccionando. Y este es un caso de un centenar de casos posibles similares. Ajá. David, Este, el tema de, por ejemplo, del impacto que hablabas, del tema de dimensionar el riesgo, pudiera ser parte de este síndrome, que no nos demos cuenta que la organización no tenga en consideración cuál es el impacto o la afectación que puede causar un incidente de seguridad. ¿Pudiera ser parte de este síndrome que comentas? es correcto, porque normalmente no nos dedicamos a medir riesgo, no nos dedicamos a pensar en el problema. En México se tuvo que volver prácticamente obligatorio que la gente que tiene un auto tuviera que tener contratado un seguro de responsabilidad civil. Ajá, porque mucha gente no le veía sentido a tener contratado un seguro, hasta que no tenían un incidente. Ajá. Pasa lo mismo con un seguro de gastos médicos, pasa lo mismo básicamente con cualquier gasto que normalmente no entendemos qué beneficio nos va a dar porque no tenemos el problema encima. Por eso normalmente hasta que ocurre un incidente es que empezamos a resolver el problema. Ajá. Y esto toma proporciones gigantescas. En 2019 hubo una crisis de seguridad, Alberto, tú la recordarás, que era el ransomware de Ryuk. Ajá. El ransomware de Ryuk aprovechaba una vulnerabilidad de escritorio remoto que fue descubierta en 2017. Ajá, que tiene una gran cantidad de parches para prevenirla que han salido a lo largo del tiempo, pero la vulnerabilidad data desde 2017. Ajá. Aparte de una vulnerabilidad, corresponde a un escenario de malas prácticas. Y si ustedes ven el portal que está detrás de mí y alcanzan a ver los números que se ven, de repente podemos buscar cuántas organizaciones están publicando carpetas compartidas hacia Internet para que cualquiera pueda intentar hacer uso de ellas. Y encontramos en el mundo más de 1.300.000 IPs que están publicando carpetas compartidas hacia Internet, donde cualquiera puede intentar vulnerar la seguridad de esas carpetas. Y solo en México, 14.000 IPs que corresponden a distintas empresas, a distintos usuarios, a distintas organizaciones que están exponiendo su seguridad. 30.000 IP si hablamos en México de publicaciones de escritorio remoto que van a ser intentadas atacar por el ransomware de Ryuk. Ajá. Y estamos en el 2021. Ya tuvimos
centenares de incidentes, ya lo vimos en las noticias publicado, ya supimos que le pegaron a Ceibanco, le pegaron a Invercapafore, le pegaron a tal, le pegaron a tal, le pegaron a 20, y la vulnerabilidad sigue ahí, la mala práctica sigue ahí, el problema sigue estando presente. Y la mayor parte de estas organizaciones van a reaccionar hasta el momento en el que tengan un incidente, hasta el momento en el que un problema se presente. Ajá. ¿A qué Y crees que esto, se deba, David, que ese desinterés, alguna discapacidad en la medida de de la especialización de la gente de seguridad, desinterés, ¿qué pudiera ser? mira, el desinterés me parece que se deriva de un problema con los intangibles. Ajá. Los que vendemos seguridad, decía un conocido, vendemos activos del Banco Internacional de la nada. La seguridad bien hecha es una seguridad donde no hay incidentes. Y si no hay incidentes, ¿cómo vas a medir el beneficio que te dio la seguridad? Ajá. Y eso es algo que le causa muchos problemas a la gente. La gente está acostumbrada a decir, yo compro esto y recibo este beneficio. Ajá. Yo hago este tema y recibo este beneficio directamente a cambio, ¿no? Yo pago mi boleto del cine y veo una película, yo gasto dinero en un carro y recibo un carro. Cuando yo gasto dinero en seguridad, yo no puedo dimensionar el beneficio que recibo de forma simple. Y eso es uno de los grandes problemas. Ajá. Por eso las organizaciones gastan en seguridad después de un incidente, porque cuando tienen un incidente y pierden millones de pesos, cuando tienen un incidente y pierden meses de trabajo, pierden información de años de esfuerzo, entonces ya tienen una comparativa de valor para decir, un incidente cuesta tanto, la seguridad me cuesta tanto, es más barato hacer seguridad que sufrir incidentes. Pero se esperan a tener un incidente, no se, no se adelantan al incidente. Un ejemplo que me gusta utilizar es cuando la gente compra un seguro de vida, ajá, no está esperando medir el beneficio del seguro de vida, porque nadie espera morirse. Cuando la gente compra un seguro de gastos médicos, no está esperando medir el beneficio del seguro de gastos médicos, porque nadie quiere enfermarse. Lo compras para que si te llegas a enfermar, tengas el recurso para poder atenderte y recuperarte sin que eso despedace tu economía. Compras tu seguro de vida para que si llegas a fallecer, tu familia quede protegida. Pero el beneficio no lo vas a ver tú de forma directa. Lo mismo pasa con la seguridad. Mira, tenemos un cliente que fue atacado por el ransomware de Ryuk. Nada más que en el caso de este cliente, lo detectamos y lo contuvimos. Entonces, para ellos fue un bicho que pasó por la red que no causó ningún problema. Ajá. Pero si nos vamos a, no sé, Ceibanco, que tuvo la mitad de sus servidores inoperativos por más de una semana, ellos te podrán decir cuál es el costo de no haber detectado ese bicho que pasó por una computadora. Cuánto dinero perdieron y cuánto les impactó en pérdidas, en multas, en sanciones, en imagen, en presencia con sus clientes, etc. Entonces, la seguridad es un tema de intangibles y eso vuelve difícil para muchos su entendimiento. Ahora, se empieza a volver cercana. Pasa algo como COVID. Muchos de ustedes, no sé si tú recordarás, en la primera etapa de la pandemia, en el primer pico de la pandemia, oíamos de casos, pero la mayor parte de los casos que oíamos, la mayor parte de la gente, eran lejanos. Sabías que el amigo del primo de tu vecino se enfermó, sabías que el primo del conocido de tal lugar falleció, pero no tenías casos cercanos. Y entonces lo dimensionabas como algo que tenía poca probabilidad de afectarte. Cuando llegamos al segundo pico de la pandemia, los casos se empezaron a volver cercanos. Y eso empezó a generar estrés y eso empezó a generar atención y la gente empezó a usar más el cubrebocas y la gente empezó a invertir más en su seguridad personal para prevenir contagiarse. Ajá. La cercanía del incidente es lo que te vuelve, lo que hace que te preocupe. Mientras los incidentes son lejanos,
tú piensas que tu probabilidad es baja. Pasa lo mismo en Creo que nuestro inclusive mundo. mencionaste algo muy importante, el tema de inversión, ¿no? De hecho, inclusive por aquí, por el chat, nos comentan, la seguridad no es un costo ni un capricho, es una garantía de continuidad. Inclusive, yo me atrevería a subirlo al nivel de inversión, ¿no? Es una inversión, efectivamente. Estamos invirtiendo en estar seguros. Mira, la seguridad es un negocio que se ve poco afectado por las crisis, por ejemplo. Hay una crisis financiera y se sigue vendiendo seguridad. Hay una crisis, una pandemia y se sigue vendiendo seguridad. ¿Por qué cuando no hay crisis se vende seguridad y cuando hay crisis se sigue vendiendo seguridad? ¿Por qué la seguridad es algo que logra tener esa continuidad? Porque la seguridad para quien la compra es una inversión. ¿Es una inversión en qué sentido? Cuando todo mi negocio va bien, cuido la abundancia. Tengo mucho dinero, me está entrando todo esto y tengo que cuidar esa abundancia. Cuando hay una crisis y mi negocio no va tan bien, tengo que cuidar lo poco que tengo. No lo puedo perder porque va a ser un problema. Entonces, la seguridad es una inversión cuando hay y cuando no hay, porque es proteger lo mucho que tengo o lo poco que tengo. Por eso es importante invertir en la seguridad y por eso la seguridad alcanza el grado de inversión cuando lo analizamos y cuando entendemos para qué nos sirve. Básicamente, esto es lo que yo quería presentarles. A mí me gusta que esto sea muy interactivo, que pregunten. Yo quiero hacer un comentario aquí muy puntual. Algo que decía el título de la presentación es la respuesta a incidentes en la actual normalidad, en las actuales condiciones de la sociedad. Y eso es algo que me parece muy interesante. Porque normalmente la gente que hace respuesta a incidentes, la normalidad es la gente que hace respuesta a incidentes, estaba dentro de la organización, estaba dentro de la red y el atacante estaba afuera en su casa. Hoy los dos están afuera. Hoy las condiciones es que los dos están afuera. Ajá. El atacante está intentando entrar a la red para atacarnos y el que responde al incidente se está conectando a la red desde afuera para defenderla. Y esto genera un efecto muy peculiar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los controles, algo que me parece muy interesante es que a veces ponemos tantos controles que en lugar de dificultarle la vida al atacante, nos la dificultamos a nosotros mismos. Oye, tenemos un incidente, sí, respondo en 1 hora a él porque me tardo 1 hora en conectarme, porque tengo que seguir el procedimiento A, el procedimiento B, el procedimiento C, y el atacante no, él se saltó todos los procedimientos y simplemente llega. Estamos hablando de un terreno donde las reglas de juego no son parejas, y esto es algo verdaderamente importante. Hace un rato estábamos analizando un tema de seguridad y hay un juego muy popular, el PUG. Ajá, hay un juego muy popular hoy en día en redes que se llama PUG. Y este juego acaba de empezar a hacer uso, bueno, empezó a hacer uso hace poco tiempo, de una red de anonimato que se llama Illuminati para lograr evadir los filtros de seguridad de las organizaciones y lograr mantener a todos sus jugadores conectados. Ajá. Es decir, se empieza a entremezclar la vida normal, la operación, los incidentes de seguridad, la seguridad misma. Y el tema es cómo lograr eficiencia en la respuesta a un incidente. Como si el atacante, y platiquemos, y regresando a este escenario, el atacante para este portal le toma 1 minuto hackearlo con una inyección de código muy simple. ¿Cuánto esfuerzo le toma al, a la persona que responde al incidente lograr resolverlo? Contactar al proveedor para decirle al proveedor que hay un problema de seguridad.
hablar con el contratante dentro de la organización del servicio para decirle que el proveedor nos está poniendo en riesgo y puede afectar a la organización y puede causarle un compromiso de millones de pesos. Conseguir convencer a la organización para que presione al proveedor o para que se cambie de proveedor rápidamente. Lograr presionar al proveedor y que en el proveedor se escalen todos los niveles que se tengan que escalar para que llegue a desarrollo el comentario y desarrollo pueda hacer la corrección para cerrar la vulnerabilidad. Ajá. Es decir, para la respuesta a incidentes, esto puede ser un tema de horas, días o semanas, y para el atacante es un tema de un minuto. Yeah. Mencionaste esto, ¿no? Precisamente, y que se me hace muy interesante, el tema del juego disparejo. Yo soy creyente de que la ventaja que tenemos nosotros como especialistas de seguridad, digamos, del lado de la balanza que pudiera ser considerado el lado bueno, está en el área estratégica. ¿Por qué? Porque considero que ahorita existen muchos atacantes allá afuera cuyos conocimientos técnicos, tácticos, son muy buenos, ¿no? Entonces, no sé qué piensas tú, qué opinas de que precisamente nosotros pudiéramos aventajarlos desde el área estratégica, ¿no? Mira, yo creo que hay que ser muy puntuales en el tema de la balanza y es, el atacante gasta menos dinero que nosotros. Para él es más barato hacer un ataque que para nosotros defendernos. Entonces, estamos en una franca desventaja cuando hablamos de un tema económico, cuando estamos defensa versus ataque. Y esa desventaja la tenemos que buscar compensar. Y uno de los puntos justamente para compensarla es en el tema de la estrategia. Nosotros tenemos la oportunidad de definir el terreno de juego, de definir la forma en la que se va a abordar un tema. Ajá. Y eso lo hacemos justamente, como bien dices, con estrategia. Generando un tema de estrategia vamos a poder definir el terreno de juego donde vamos a pelear y donde vamos a realizar nuestra defensa. Y ahí es donde se vuelve importante que las organizaciones asistan a las áreas de seguridad para que el terreno de juego sea funcional. Básicamente, por ejemplo, en la respuesta a incidentes, ese es el tema. Si yo quiero tener un equipo de respuesta a incidentes eficiente, tengo que decirle a la organización, oigan, cuando respuesta a incidentes levante la mano y pida apoyo de un área, esa área tiene que voltear y darle apoyo, tiene que priorizarlo. Oye, cuando respuesta a incidentes busque comunicación, tiene que tener todas las facilidades para que pueda realizar su actividad. Si yo agarro y quiero tener un equipo de respuesta a incidentes que responda a los incidentes, pero no moleste a nadie, entonces ese equipo de respuesta a incidentes a nivel estratégico está en desventaja contra el agresor. Si yo logro determinar una estrategia adecuada, si yo diseño una buena estrategia de respuesta a incidentes para ayudar a que mi seguridad funcione, entonces voy a poder tener un terreno de juego que equilibre esta balanza y que permita que nuestro agresor no tenga todas las canicas en su cancha. El agresor tiene las vulnerabilidades que van apareciendo en día cero, tiene un menor gasto, tiene el tema de anonimato, tiene un montón de ventajas. Tiene el tema de que él puede estar dormido todo el día, descansando, pararse fresco a las 3 de la mañana y hacer su ataque de 3 a 4 de la mañana. Mientras a lo mejor yo tuve a mi equipo de seguridad trabajando todo el día, ocupado todo el día, los tengo súper desgastados y a las 3 de la mañana que ocurre el incidente, tienen que reaccionar dormidos. Muy bien. Entonces, ¿cómo reequilibramos las reglas del juego, no? Bueno, y voy a ir incorporando poco a poco las preguntas que nos han compartido nuestros asistentes y nos preguntan, ¿qué tan caro es desarrollar una infraestructura tecnológica en ciberseguridad? ¿Qué tan caro es desarrollar una infraestructura tecnológica en seguridad? Mira, es tan caro o tan barato como la necesidad mande. No tiene por qué ser caro. Ajá. Hay muchas alternativas gratuitas, hay muchas alternativas open source, no todo tiene que costar. Y por ejemplo, hay muchas cosas en seguridad que se resuelven con buenas prácticas, que se resuelven
con políticas que funcionen. Y esas no cuestan, esas no cuestan dinero, cuestan esfuerzo, cuestan ponerle atención al tema, cuestan querer hacer las cosas. Ajá. En la seguridad personal, por ejemplo, tener una mejor seguridad implica que cada uno de los sistemas a los que me conecto tenga una contraseña diferente. Eso es esfuerzo, tengo que administrar todas mis contraseñas, pero porque es mucho más fácil tener una sola contraseña para todo, nada más que también es mucho más inseguro. Entonces, la seguridad normalmente cuesta esfuerzo, ese es el costo más importante, más que el financiero. Ya. Y me imagino que también el tema de cuál es el costo que yo tendría que pagar por perder lo que estoy protegiendo, ¿no? ¿Cuánto Es, vale cor para mí eso, no? es correcto. ¿Cuánto vale para ti? Oye, tener un segundo disco duro donde tengas copiada tu información, pues a lo mejor te va a costar 1,000 pesos. Dedicarle una vez a la semana algunas horas para estar copiando tu información y manteniendo fuera de línea, pues te va a costar esfuerzo. Ajá. Perder tu tesis, perder tu información, perder tus manuales, perder N, ¿cuánto te va a costar? ¿Cuánto te va a repercutir si llega a suceder el incidente, ¿no? Digo, yéndonos al tema simplista de una persona, ¿no? Si lo proyectamos al tema de una organización, bueno, los números se empiezan a proyectar de forma gigantesca. Nada más para poner un ejemplo. Un gimnasio de una cadena de gimnasios de la Ciudad de México tuvo un compromiso de información que les causó una multa por ley de protección de datos personales, por ley de protección de datos personales en propiedad de terceros, de 4 millones de pesos. Es decir, pasamos de cuánto me cuesta perder mi tesis de forma individual que la estaba haciendo y alguien me cifró mi máquina y la perdí porque no tenía un respaldo, a en una sola multa por haber perdido un dato que se comprometió ese internet, 4 millones de pesos, solo en la multa, más todos los demás costos implícitos que vienen en un evento, ¿no? Entonces sí es un tema que puede oscilar de forma muy amplia. De acuerdo. Nos preguntan también, para plataformas como Office 365 o G Suite, ¿qué podríamos hacer para evitar que se filtre información a través de carpetas compartidas a usuarios que no están autorizados? Políticas, reglas de uso. Por ejemplo, en Office 365, bloquear que puedan compartir de forma anónima, asegurar que los usuarios compartan información puntualmente a quien se la quieren compartir y nada más, que no la compartan de forma simple, de forma que es fácil, pero a la vez insegura. Eh, yo puedo compartir de dos maneras información. Puedo crear un link anónimo y la persona a la que se lo mande es la que va a poder entrar, pero si alguien le roba el link, cualquiera va a poder entrar. O puedo crear un compartido que va directamente dirigido a una persona y que la persona tiene que autenticar que es ella para poder usarlo. Y ese es un ejemplo. Lo que hay que entender de la nube, y esto es algo muy importante. Por ahí hay un meme que dice que si sabían que la nube es la computadora de otro, es que la seguridad es la misma. O sea, si me dicen, oye, ¿qué tengo que hacer? Si yo ya mudé mi data center de on-premise a la nube, ¿qué tengo que hacer en seguridad? Lo mismo. Todo. Simplemente le cambiaste la ubicación, pero todo lo tienes que hacer igual, no te saltas ningún paso. La seguridad siempre es la misma. Y la seguridad la puedes pasar de capa física a capa lógica, a capa virtual, a cualquier lugar, y siempre va a ser la misma. La respuesta a un incidente, que es el tema de la charla, es el mismo proceso. Si es un incidente físico como un incendio, o si es un incidente de ciberseguridad como un cifrado de ransomware o un robo de información. Sucede el incidente, analizas, determinas y respondes. Y en todas las capas es la Sí, misma. muy bien. Detecto una preocupación especial, ¿no? Por el tema de parches, vulnerabilidades. Y bueno, voy a unir dos preguntas. El tema de los parches es cómo las empresas pudieran asegurarse de que los están cubriendo como debe de ser. Sabemos, la gente que estamos involucrada, ¿no? En este tipo de administraciones, que para ciertas organizaciones es muy complicado hacerlo. Entonces, te preguntaría, ¿cuáles serían las recomendaciones o si existen incluso soluciones que conozcas que ayuden a la ejecución de esta tarea, ¿no?
Puede ser parte de la respuesta a incidentes, ¿no? Tal vez en las etapas de contención y erradicación, pero ¿qué nos pudieras comentar al respecto? Mira, si hablamos de parches, si hablamos de parches y si hablamos más específicamente de vulnerabilidades, ajá, hay dos escenarios. Ajá. Las vulnerabilidades para las que sí existe un parche y las vulnerabilidades para las que no existe un parche. Ahora, dentro de las vulnerabilidades para las cuales sí existe un parche, hay dos variantes. Las que el parche no me afecta y lo puedo aplicar, y las que el parche me afecta y no lo puedo aplicar, entonces las tengo que tratar como si no existiera un parche, que son los ambientes legales, que son los ambientes legados. Es decir, yo tengo un servidor, apareció una vulnerabilidad, le falta una actualización, pero si yo le aplico la actualización, otro sistema deja de funcionar. Entonces no le puedo aplicar la actualización. Entonces hay dos temas que hay que cumplir. El tema de la gestión de parches, todo lo que sí yo puedo aplicar de parches a todos los dispositivos, a mis endpoints, a mis servidores, a mis sistemas, donde yo sí puedo aplicar parches, requiero alguna herramienta que me permita mantener mis máquinas actualizadas con los parches aplicados, etc. Y luego, el ambiente donde no puedo aplicar los parches o porque me afectan, los parches me van a causar un problema igual o mayor al de no tenerlos, ¿ajá? O no existen los parches. Y hay distintas herramientas. Y aquí partimos de lo que les decía, desde un tema gratuito, como si yo tengo Active Directory, si yo tengo una red Microsoft Windows, puedo desplegar un componente que no me va a tener costo adicional, que es un WSUS, para hacer la propagación de parches de sistemas operativos. Herramientas para gestionar todos mis endpoints como Logmin Central, que me van a poder ayudar con un monitoreo de patches, un monitoreo de actualizaciones, un monitoreo de estado de salud. Herramientas como la israelí de Vicarious, que me van a poder ayudar con la aplicación de parches, ya no solo del sistema operativo, sino de otros aplicativos dentro de la computadora. Porque hay que entender que cada una de las cosas que yo hago en una computadora es un tema nuevo que tengo que proteger. Cada cosa que instalo es un tema que puede estar vinculado a un tema de seguridad. Ajá. Un protector de pantalla, un software, un juego, todo esto puede estar vinculado. Y estas herramientas tienen ya una capacidad adicional que se conoce como patchless, que es descubrir que existe una vulnerabilidad y cerrar la vulnerabilidad sin la aplicación de un parche. Ajá. Es decir, con un agente que logre mitigar solo el pedacito de la vulnerabilidad sin tener que aplicar un parche entero al sistema y hacer esto de forma rápida y eficiente. Hubo una vulnerabilidad para servidores Windows de Active Directory que, que era una vulnerabilidad de un índice muy grave, que el parche tomaba más o menos 3 horas en aplicarse. No sé si recuerdas, Beto, hace como Cero 2 Logón, ¿no? años, era una vulnerabilidad de cero logón. Y no importa que tuvieras muchos recursos y tu servidor fuera muy rápido, el parche tomaba 3 horas en aplicarse y requería reiniciar los equipos. Entonces las organizaciones tenían que programar una ventana para hacer eso. Y entonces la vulnerabilidad aparecía hoy y la organización iba a poder aplicar el parche un mes después, cuando pudiera reiniciar todos sus servidores. Ajá. ¿Qué hacer y cómo protegerse ese mes con ambientes tipo patchless? Ajá. Y entonces ahí les podría poner a Vicarious como una herramienta que puede hacer esto. Hay otras, hay múltiples herramientas para hacer patchless. Hay muchas más para hacer gestión de parches. Ajá. Y hay simplemente buenas prácticas. Ajá. Es decir, también hay un tema de gratuidad implícito en que la mayor parte de los sistemas simplemente me dejan aplicar los parches por la simple propiedad de los mismos, nada más que el esfuerzo lo tengo que hacer a mano. Pero a lo que voy, esto puede ir desde gratuito hasta automatizado, con toda la eficiencia para tener la vulnerabilidad hoy y la compensación del parche un minuto después. Muy bien. Llegó otra pregunta
Eh, déjame estructurarla. Y tiene que ver con arquitectura. Y entiendo que considera, digamos, el estado en el cual yo ya tengo cierto tipo de protecciones, ¿no? Y algún IDS, algún IPS, alguna protección para endpoint. Eh, ¿Cómo pudiéramos mejorar esta arquitectura, ya teniendo en consideración estos controles que te mencioné, y que yo creo que pudiera ir por la parte de visibilidad? ¿Qué opinas? Eh, Mira, normalmente atendemos los temas en una secuencia desordenada. La seguridad nos acostumbramos a atenderla en una secuencia desordenada. Normalmente aplicamos casi solamente, en principio, herramientas de identificación y protección. Ajá. Pero las herramientas de identificación y protección tienen una peculiaridad y es que fueron creadas y están diseñadas para contener temas que ya son conocidos. Por ejemplo, un antivirus. Un antivirus te va a proteger de virus que ya conozca. Es decir, ya el virus pasó, ya el virus le pegó a alguien, eso permitió que lo descubrieran y eso permitió que se incorporaran las firmas del antivirus y entonces ya te protege. Si tienes la suerte de que afectó a alguien más antes y a ti cuando llega el virus, ya tu antivirus lo conoce, pues todo está perfecto. Pero si tú eres el día cero, si tú vas a ser el primero afectado, donde se va a descubrir este nuevo virus, pues tenemos un problema porque tu antivirus no te va a servir para nada. Ajá. La seguridad tiene que nacer primero en detectar los incidentes de seguridad para poder responder a ellos. Y visibilidad es el punto. Yo tengo que saber en dónde estoy parado momento a momento. Ajá. Ya hoy en día, la primera inversión que deben de hacer las organizaciones es herramientas que les den visibilidad. Ajá. Porque a partir de la visibilidad van a hacer todo, van a hacer cómo vamos a responder a los incidentes y van a hacer cuáles son las capas de prevención y protección que me van a hacer funcionales a mí. Ajá. ¿Cómo me voy a defender yo? Ajá. Porque cada organización tiene que encontrar la combinación correcta para ella. Esto es algo que tiene que hacerse a la medida. Entonces, entra la visibilidad como primera etapa. Ya hay muchas herramientas para hacer visibilidad. Darktrace Enterprise Immune System es una de ellas. Nozomi Networks es otra de ellas para un ambiente diferente. Y hay muchas herramientas para hablar de temas de visibilidad. Luego viene el tema de responder a los incidentes, que es una combinación entre herramientas de visibilidad y los recursos de mitigación y los recursos humanos para utilizarlas. Es decir, detectar el incidente, tomar una decisión y tener el recurso para ejecutar esa acción de responder al incidente. Y luego ya viene toda la generalidad, todo el commodity que debemos de tener. Hoy no hay una computadora que pueda vivir sin antivirus. Hoy no hay una empresa que no pueda tener un firewall. Pero no es que el firewall vaya a hacer su seguridad, es un commodity que tiene que estar ahí porque es parte de todo lo que ya tiene que tener, es Es parte del básico. aire es parte del aire que respiran para poder existir. Y entonces la seguridad sube una capa más arriba y más adelante porque los atacantes se están profesionalizando. Hay un comentario que he estado haciendo en muchas organizaciones y es algo muy llamativo. A ver qué opinas de él. Y es, el ransomware, los ataques de ransomware están dejando de cifrar información. Ajá. El cifrado de información está desapareciendo. Oye, qué buena noticia, ya no están cifrando ya no están cifrando la información de las computadoras. Qué bueno, no, malo. ¿Por qué? Porque el atacante cifraba nuestra información y a cambio de que la recuperáramos, nos pedía un rescate. Ajá. Ese era el ransomware que casi todos identificamos. Ajá. Hoy el atacante ya se dio cuenta de que si cifra nuestra información, no le vamos a pagar el rescate. Vamos a aguantar la pérdida o vamos a recuperarnos desde algún respaldo, pero no vamos a pagar el ataque. ¿Qué hace el atacante? Pues irse un escalón más arriba y buscar la manera de lograr monetizar, porque el atacante gana dinero cuando su ataque es exitoso.
Cuando su ataque es exitoso en la monetización, es decir, cuando yo le pago al atacante el rescate, en ese momento el atacante gana dinero y en ese momento el atacante es cuando para él funcionó el ataque, no cuando me cifró los archivos, sino cuando yo le pago el rescate. Entonces, si me cifra los archivos pero no le pago el rescate, para él el ataque no es exitoso. ¿Y qué hicieron los atacantes? Decir, ya cifrar información ya no vale, ya no están pagando por recuperar la información. Ahora voy a hacer ataques que se roben la información. El mismo proceso, las mismas vulnerabilidades, el mismo tipo de ataque, pero en lugar de cifrar archivos, los voy a extraer y los voy a copiar a otro lado. Y luego mi extorsión no va a ser recuperar la información, va a ser no publicar tu información. Ajá. Le pasó a GNP Seguros en enero, le pegó a una cementera en febrero, le pegó a Grupo Vitro en marzo, donde el atacante les dice, oye, yo ya copié tu información, ya la tengo, y ahora la voy a publicar en internet y la voy a regalar, salvo que me pagues. Le pasó a Pemex. Ajá. ¿Cuál es el tema? Que el atacante le está diciendo a la organización, al usuario, a la empresa, si no me pagas, te voy a causar un daño que de todas maneras lo vas a pagar. Y trato de hacer conveniente que me pagues. Si yo publico toda la información que le robé a una aseguradora, de entrada esta aseguradora en multas por protección de datos personales va a pagar millones de pesos. Y el atacante lo que dice es, yo te salgo más barato, págame tanto y no demuestro que robé tu información y la publico y la expongo. Ajá. Es lo mismo que si te robaran fotografías que eran personales y que tenías en tu celular y no quieres nadie las vea, y ahora el atacante te dice, oye, a cambio de que estas fotografías no aparezcan en redes sociales, págame, ¿no? Digo, Y creo que yendo esto de lo ya, micro ya a lo empieza a macro. ser, y creo que esto ya empieza a ser peligroso, ¿no? Porque hace un momento platicábamos del tema de la importancia de la estrategia, y bueno, ante esto que comentas, detecto o veo que empiezan a forzarse ellos mismos, ¿no? Por el tema de no ser, no monetizar, a generar tácticas y a generar estrategias, ¿no? De ver cómo sí lo puedo lograr hacer. Entonces, creo que estamos en un punto crítico desde desde la perspectiva que ya los atacantes también empiezan a tener este tema estratégico, táctico, para lograr sus objetivos, ¿no? Los atacantes también generan estrategia. Hay que pensar cuál es la motivación de un ataque. Oye, voy a gastar horas en buscar una voy a gastar horas, días, semanas, meses en buscar una vulnerabilidad, de un servicio. Luego voy a buscar organizaciones que sean vulnerables. Voy a gastar esfuerzo en lograr vulnerar a estas organizaciones. Eh, ¿Para qué? El atacante es un negocio. El atacante vive de recibir dinero. Entonces, para nosotros el ataque ocurre cuando nos causan la afectación. Es cuando el ataque tiene éxito para nosotros. Pero el atacante, pero para el atacante, el ataque tiene éxito cuando llega dinero a su bolsillo. Cuando nosotros le pagamos por rescatar nuestra información, cuando nosotros le pagamos por no publicar nuestra información, cuando le vende nuestra información a un tercero, cuando utiliza nuestra información para robarnos algún otro tema, cuando le vende la información de cómo acceder a nuestras cámaras web, alguien que se va a meter a robar a nuestras oficinas y van a utilizar nuestras cámaras web como la herramienta para lograr volver eficiente el ataque. Le acaba de pasar a Vercada, 150,000 cámaras expuestas para que cualquiera pudiera entrar a visitarlas. Cámaras ubicadas en reclusorios, cámaras ubicadas en juzgados, cámaras ubicadas en las oficinas de Tesla, en las fábricas de Tesla. ¿Ah? Todo para el atacante, en cuanto logra dinero por el ataque, es cuando el ataque es exitoso para él. Si un atacante nos cifra todas nuestras computadoras y no le pagamos un peso, para el atacante el ataque no tuvo éxito. Y como él también vive y come y necesita dinero, entonces se profesionaliza y genera estrategias. Entonces, es una competencia lo que tenemos contra el atacante. ¿Quién diseña mejores estrategias? O nosotros de defensa o el de ataque.
¿Y quién logra mayor éxito? ¿Nosotros defendiéndonos o ellos O atacándonos? está atacando. Muy bien. Tenemos otro par de preguntas. La primera tiene que ver, ¿cuál debería ser idealmente el alcance de visibilidad dentro de una organización? ¿Cuál debería ser el alcance de visibilidad dentro de una organización? Es una muy buena pregunta. Y lo primero que tengo que hacer es priorizar mi riesgo. Y todo punto donde haya un riesgo que pueda causarme un problema, lo tengo que tener perfectamente a la vista. Ajá. ¿Dónde tengo mi información? Lo tengo que tener a la vista. ¿Por dónde muevo mi información? Lo tengo que tener a la vista. ¿Quién maneja mi información? Lo tengo que tener a la vista. Entonces, la visibilidad tiene que alcanzar los puntos o las zonas donde yo tengo un riesgo importante, donde yo tengo un riesgo que me pueda afectar. Y tengo que aprender a medir riesgo, porque medir riesgo es algo que muchas organizaciones no lo saben hacer. Te voy a poner un ejemplo. Con una de las soluciones que nosotros manejamos, que se llama Dartrace en Enterprise Immune System, en el componente de red de la solución, para tener visibilidad de todo lo que transita por dentro de los cables de red de la organización y poder ver qué está sucediendo dentro de nuestra red entre nuestros dispositivos. Algo que era muy común es que muchas organizaciones decían, ok, te voy a dar visibilidad de la red donde están mis servidores, te voy a dar visibilidad de la red donde están mis usuarios, pero no tiene sentido que te dé visibilidad de la red donde están mis teléfonos. Ajá. Porque pues qué riesgo puedo tener de seguridad en un teléfono, ¿no? Eh, los teléfonos no se infectan de virus, cuando menos no que yo sepa todavía, ¿no? Y entonces le dices a la organización, ok, correcto, la visibilidad no te interesa en ese punto. Y pregunta, si un atacante lograra hackear el teléfono de tu director y escuchar sus llamadas, ¿sería un riesgo para ti? ¿Tendría algún impacto para la organización? Si un atacante lograra hackear el equipo de conferencias de la sala de juntas y pudiera escuchar lo que dicen en las juntas, ¿sería un problema para la organización? ¿Sería un riesgo? Sí, entonces tienes que tener visibilidad a ese punto. La visibilidad tiene que abarcar cualquier punto donde exista un riesgo que nos pueda afectar. En la nube, en SaaS, en Office 365, en SaaS, en Office 365, en mi red, en home office, en la casa donde ahorita están mis usuarios, necesito extender mi visibilidad a ese punto. ¿Hay un riesgo? Sí, la necesito extender. El riesgo debería demandar. Lo primero que deberían de hacer las organizaciones es determinar su riesgo. Tú eres muy normativo, tú sabes mucho de procesos. La política de seguridad, ¿de dónde emana? Pues principalmente de la identificación de los procesos de negocio, ¿no? De Del entender. análisis del análisis de los riesgos para estos procesos de negocio. Así es. Ajá. Aunque normalmente las organizaciones lo hacen al revés. Mi política de seguridad dice que tengo que hacer un análisis de riesgos. No, mi análisis de riesgos dice que debo de tener una política de seguridad que cubra tales temas. De hecho, hay una pregunta relacionada que dice que cuál sería el primer paso para realizar un análisis de riesgos, ¿no? Específicamente, la persona que pregunta tiene una pyme que factura a terceros. Lo primero es hacer análisis de riesgos. O sea, primero tenemos que entender el riesgo. Luego, generar nuestra política de seguridad, luego implementar nuestros controles y luego regresar a reanalizar nuestro riesgo, actualizar nuestra política de seguridad y actualizar nuestros controles. Y es un tema circular que se está constantemente repitiendo. Es un proceso de mejora continua. Los riesgos evolucionan, la política tiene que evolucionar y el control tiene que evolucionar. Pero el tema tiene que nacer en cuál es el riesgo. ¿Cuál es mi riesgo? Ajá. Incluso hasta el tema que comentábamos, ¿no? De identificación de cuáles son tus procesos de negocio, qué procesos necesita esa organización, en este caso, esta pyme para que factura, cuáles son esos procesos por los cuales se tienen que cumplir sí o sí
para que se pueda entregar ese servicio de facturación, ¿no? Y posteriormente hacer lo que comentas, ¿no? Identificar los riesgos específicamente relacionados con esos procesos. Sí, normalmente te tiene que ayudar un analista, alguien que pueda ayudarte o encaminarte en irte preguntando las cosas necesarias para que logras encontrar los riesgos. Es como esta organización que les mostraba en este incidente. Ajá. Esta organización podría decir, bueno, pero ¿cuál es mi riesgo? Alguien se mete al backend de mi portal de facturación y ¿qué problema podría tener? Pues mira, vamos a un problema simple. Alguien copia toda la información de tus clientes y los expone en Internet. Y N tiempo después recibes una multa por la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Ajá. Pero vamos a ponernos más agresivos. El atacante se maneja discreto. Va a entrar a tu portal y va a emitir una factura por $1,000,000 para alguien. Ese alguien le va a pagar $1,000,000 y él les va a devolver de ese $1,000,000 900,000 por debajo del agua y se va a quedar 100,000. Es decir, es una facturera que vende facturas fantasma. Nada más que sus facturas tienen una gran ventaja, tienen un timbre legal, un timbre que Hacienda reconoce, un timbre fiscal válido. Ajá. Y entonces se pone a vender facturas usando tu portal vulnerable. Ajá. Y tú de repente, ajá, 3 meses después te llega un requerimiento de Hacienda y te dice Hacienda, oye, facturaste 50 millones de pesos, no tienes gasto compensatorio y me debes 15 millones de pesos de impuestos. Y tú, chingado, oye, yo no facturé 50 millones de pesos. Y Hacienda te dice, sí, mira, aquí están los timbres, tú los emitiste. Ajá. Y tienes que pagar 15, y tienes que pagarme esos 15 millones. Y te pones a revisar, oye, es que yo no emití esas facturas, es que tú las emitiste, tienen tu timbre. Ajá. Y entonces te das cuenta de que te hackearon. Te das cuenta que alguien te afectó tu portal y emitieron facturas en tu nombre. Y tú le dices a Hacienda, me hackearon, no son mis facturas. Y te dice Hacienda, perfecto, mira, tú levanta tu denuncia, haz los reclamos correspondientes, pero mientras me pagas 15 millones, porque fueron con tu timbre y es tu obligación protegerlo. Si tú no te preocupaste en protegerlo, ese es tu problema. Los platos rotos los vas a pagar tú. Si tú logras demandar y cobrárselos a un tercero, pues qué bueno. Si no logras demandar y cobrárselos a un tercero, tú a mí me pagas. Y entonces ese es un tema que hay que entender que está ahí. Yo creo un portal de facturación, ¿por qué? Porque como trato unos desarrolladores, monto una empresa de facturación, cumplo las normativas de Hacienda, pero no alcanzo a entender la ley y su alcance, no mido riesgo y entonces puedo caer en un escenario verdaderamente grave. Ajá. Entonces, traten de entender el riesgo, traten de entenderlo de la forma más amplia. Invertir en seguridad no solo implica meter dinero, y esto es algo muy importante, también implica meter esfuerzo. Ajá. Yo puedo invertir todo el dinero del mundo en seguridad. Si no adopto la seguridad como parte de mi día a día, toda mi inversión se va a ir a la basura. Ajá. Entonces, también la seguridad es algo que tenemos que adoptar. Muy bien, David. Por último, nos preguntan, ¿qué opinión tienes del Zero Trust? Mira, el Zero Trust para mí es algo onírico. Para mí el Zero Trust es algo onírico. La seguridad se tiene que tropicalizar. Hay que entender la seguridad. En teoría, ninguna organización debería de tener estos problemas, estos síndromes que yo mencionaba con la respuesta a incidentes. En teoría, en la práctica todos las tienen, en algún nivel o en otro. Zero Trust es que yo voy a configurar mi escenario para que solo pueda pasar en él lo que debe de en él pasar. Si una persona tiene que comunicarse solo con un servidor, voy a hacer que solo pueda comunicarse con ese servidor. Si solo lo tiene que hacer de una manera, voy a hacer que solo lo pueda hacer de esa manera. Y entonces, Zero Trust es asignar los permisos exactos
y los derechos de comunicación precisos para cada uno de los usuarios y para cada uno de los procesos de la organización. Y entonces, la organización que quiera hacer Zero Trust tiene que tener perfectamente mapeados todos sus procesos de negocio y todos los roles de participación en estos de cada uno de sus usuarios. Y no debe de tener alteraciones. Y eso en México es algo que no pasa. En México tenemos muchos todólogos, mucha gente que ahorita está haciendo una cosa y en otro momento está haciendo otra y en otro momento está haciendo otra. Y las organizaciones no tienen mapeados con ese nivel sus procesos de negocio. Y si no hay mapeo de procesos de negocio, Zero Trust no sirve para nada. Zero Trust en microambientes es muy útil. Si yo puedo ir mapeando poco a poco microambientes y a esos incorporándole Zero Trust. Pero tratar de hacer Zero Trust de forma global, olvídalo. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿tú sabes exactamente qué hace cada uno de tus usuarios y cómo? Y si lo tienes perfectamente mapeado, entonces empieza a construir Zero Trust. Pero si algo se te olvida, tienes que empezar a abrir excepciones y vas a entorpecer el negocio. Y en cuanto entorpezcas el negocio, te van a hacer apagar tu herramienta. Entonces, hay que entender que la seguridad se adopta. ¿Y cuál es el costo de adopción de la seguridad? Zero Trust, su costo no es el dinero. Zero Trust es el conocimiento de si sé o no sé qué debería de suceder momento a momento en mi red para poder construir el juego de reglas con la herramienta que compre. David, lamentablemente todo lo que inicia tiene que terminar. Es Por correcto. favor, tu conclusión. Mi conclusión es, entendamos las cosas, de veras entendámoslas. Si vamos a crear un equipo de respuesta a incidentes, dotémoslo de la capacidad para responder a incidentes. No creemos un equipo de respuesta a incidentes que por definición no va a poder responder a ninguno porque no va a tener ni el derecho, ni la autoridad, ni los alcances para poder hacerlo. Tenemos que entender que cada cosa que hacemos tiene un costo más allá del financiero, un costo de adopción, un costo para que esto funcione. Ajá. Si yo me compro un carro cuesta y aparte tengo que ponerle gasolina y aparte tengo que pagar verificación y aparte de esto. Y esos son costos financieros. Ah, pero también tengo que saber manejar, porque si no sé manejar, no me va a servir de nada. Y también tengo que tener la necesidad de moverme de un lugar a otro, porque si no, pues va a estar muy bonito estacionado. Ajá. Entonces, hay costos de adopción que son muy importantes. Ajá. Por ahí preguntaba alguien de redes sociales. Me pueden seguir en Twitter. No he estado publicando mucho, pero estoy por liberar un portal informativo y con un grupo de amigos iniciamos un proyecto para hacer un tema de concientización, compartir conocimientos de seguridad que se llama la ñoñosfera y a través de un ejercicio que le llamamos ñoño talks, los invitamos a que entren a platicar con un grupo de especialistas en el tema para ir compartiendo conocimiento, para ir compartiendo conocimientos de múltiples temas. También está mi correo electrónico para que me puedan contactar y cualquier duda que tengan en la medida de las posibilidades de mi tiempo, estaré encantado de contestártelas y de dedicarles tiempo. David, te agradecemos mucho tu participación, te agradecemos mucho la disposición para compartir con nosotros eh, eh, el conocimiento y la experiencia que tienes. Como lo dije anteriormente, admiro mucho esa parte de ti, tu conocimiento técnico y tu capacidad para poder compartir todas tus experiencias. La Universidad de las Américas Puebla y la Dirección General de Tecnologías de Información agradece la participación de nuestros asistentes y les recordamos que pueden consultar todos nuestros webinars de seguridad en www.utlab.mx, webinar seguridad informática, histórico. Ahí pueden encontrar este y todo el material que hemos tenido a disposición. Y les recordamos que pueden seguir nuestras redes sociales para el siguiente evento. David, muchas gracias a nuestros asistentes. Hasta luego, Muchísimas David. gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias.